Bueno, nada. Ahí está. No, que recién parecía que hablaba solo, en realidad. Sí, porque a nosotros no nos aparece acá que se pueda permitir sumar a nadie. No, a nosotros con la Vale nos pasó eso. Tipo que queríamos, la gente nos iba, queríamos sacar y tipo, no podíamos eliminar a nadie tampoco de las reuniones de los grupos. Claro, Porque Mane creó todo, entonces no se puede. Claro. Sí, sí, solamente puede el propietario de la creación, el que creó el código. El código. de haber sabido, creaba otro con más tiempo y nos metíamos a ese. Pero ya estamos. Estamos en el baile, entonces hay que bailar. Bueno, somos poquitos de este lado, espero que no sean tan pocos del otro. ¿Cuánto vamos? 50. Ahí alguien se prendió. Se animó a prender la cámara. Martina, hola, ¿cómo andás? Otra, allá, Alma. Bueno, vamos a ir largando, no sé qué les parece a ustedes. Pero por una razón de justicia y de puntualidad, por lo menos vamos despacito viendo algunas cosas de la clase que nos toca hoy. ¿Qué pasó? Presentar ahora toda la pantalla. Ahí está. Ya me asusté, ya dije, también Mane no me va a dejar hacer esto. Ahí está. Ahí ustedes no escuchan la música que yo estoy escuchando, ¿no? No, Juan Pablo, no se escucha. Yo sí, yo pongo musiquita de fondo. ¿Ahí se ve la presentación? Sí. Sí. Bueno. Sí, se está cargando. Muchísimas gracias. Hello, Moto. No sé quién tiene el celular prendido. Bueno, somos los que estamos y vamos a arrancar con este tema que es paleocristiano y bizantino. Y pertinente la aclaración de por qué, un par de cosas. El porqué de la importancia de estos dos temas. Básicamente, en dos cuestiones. Bueno, esta es la presentación, para que no se olviden de nuestras caras, etcétera, etcétera. Pero les decía, básicamente dos cuestiones que están relacionadas a esta imagen que ya les es prácticamente propia, porque todas las clases la voy a poner. Nosotros vimos lo que significó la Edad Antigua en tanto las culturas griegas y romanas. Y ahí determinamos ciertas características de arquitectura clásica y cerramos un paquetito. Cualquier cosa me dicen si no se escucha bien, por favor. Cerramos un paquete comprometido, cerramos una instancia comprometida con lo que significa el concepto de lo clásico dentro de la arquitectura. En tanto, todo aquello que tiene que ver con una razón, con un método, con una forma de hacer, con un orden establecido, sobre todo en los griegos, después perfeccionado por los romanos, mencionamos a eso como arquitectura clásica. ¿Qué es lo importante de hoy, a partir de paleocristiano y bizantino, que son estas dos cositas que tenemos acá, que les voy a explicar? Que pasamos a otro esquema, que no es que se aleje definitivamente de lo clásico, pero sí tiene otro tipo de llevar adelante la arquitectura, quizás no tan metodológicamente rígida, como ocurrió con los griegos y los romanos. Porque si tenemos en cuenta los griegos y los romanos, cuando nosotros estudiamos una tipología, eso se repetía. En cambio, acá vamos a ver que las tipologías, si bien son parecidas,
no se repiten tan, con tanta, a ver cómo decirlo, para no meter la pata, con tanta repetición, aunque sea redundante, con tanta asiduidad Frecuencia. como ocurrió, frecuencia, muchísimas gracias, como ocurrió en los griegos y los romanos. Entonces ahora vamos a tener que tener en cuenta eso. Por un lado. Por otro lado, ahí voy borrando para llegar a donde tenemos que llegar, que es nuestra clase de hoy. Por otro lado, cambia absolutamente el contexto. Y ustedes ya saben que el contexto depende de todo lo que pasa culturalmente alrededor de aquella época y que repercute inmediatamente en las ciudades y que repercute, por supuesto, en la arquitectura. O sea, la forma de pensar, la forma de hacer, lleva a una arquitectura diferente. Y ahí nos vamos a meter hoy con dos temas, uno que tiene que ver con Oriente, que es el bizantino, y otro que tiene que ver con Europa o Occidente, que es el paleocristiano. Fíjense que acá tenemos la base de lo que ya hemos dicho. Durante el periodo romano nace Cristo, se divide el imperio, y aparece, luego de todo eso, la irrupción del paleocristiano como un periodo que está cabalgando un poquito sobre el imperio romano. ¿Por qué? Porque dijimos que en la división del imperio, cuando Constantino traslada la sede de la capital, además incorpora definitivamente la religión cristiana dentro de ese imperio, ¿no? Y entonces fíjense las imágenes, tanto del paleocristiano como del bizantino. Se corren un poquito, pisan la cultura romana, porque es así. Porque cuando comienza el periodo del paleocristiano, que nosotros lo ubicamos entre el 4 y el 6, y comienza el bizantino, casualmente lo hacen a partir de esa división del imperio. Entonces acá es importante considerar el paso de lo clásico a lo anticlásico, el paso de una filosofía religiosa que está comprometida con el cristianismo y la culminación de un imperio en Europa, que es el Imperio Romano de Occidente, que llega casualmente hasta este momento y que lo vamos a tener en cuenta cuando hablemos de Bizantino como Imperio Romano de Oriente. Las fechas, que son esos clavos para colgar el tapiz de la historia que yo le decía que Gombrich repetía, son estas. Estas fechas son importantes, porque fíjense que el surgimiento de lo que significó Roma, que se superpone con Grecia, y a partir de ahí el Imperio Romano de Occidente, hasta que se divide, acá nace Cristo, acá se divide, acá termina la Edad Media, y después seguimos hasta el final, inclusive de nuestra materia, cuando en Europa se va dando el paleocristiano, el románico y el gótico. Entonces estas dos cosas se dan a la vez. Estas dos cosas se dan conjuntamente. Lo que pasa es que uno en Europa y otro en Oriente. Estaría bueno sacar una captura de pantalla de esto, porque acá está, creo yo, condensado con imágenes y las fechas más importantes, cómo viene la mano. Alguien quería preguntar lo que pregunte. ¿Cómo viene la mano con el tema de la ubicación? Sí. Profe, paleocristiano, ahí abajo me dice la misma fecha de comienzo, el siglo IV, y la flecha estira más hacia fecha hacia atrás. ¿Está bien eso? ¿O deberían comenzar en misma Acá línea de esto, tiempo? este es el siglo IV. Exactamente. Sí, Claro, está sobre la me línea tiramos para atrás. del 395. El 395 es del siglo IV. No sé si eso me estás preguntando. Lo que yo sí te dije es que esto se tira para atrás porque pisa el Imperio Romano. Y la pregunta es, no sé qué, es inteligente la pregunta, porque por ahí, ¿cuál es la confusión de decir, che, ¿y cuándo empieza el cristianismo y el paleocristiano? Son dos cosas distintas. Porque ya supimos que desde el nacimiento de Cristo hasta la incorporación del cristianismo dentro del poder del Estado, los cristianos estaban perseguidos. La última parte del Imperio Romano fue la parte del Imperio Romano cristiana. Por eso aparece ahí el 4,
Cuando yo tengo que ubicar el paleocristiano, es entre el 4 y el 6. Paleo significa viejo, ¿no? O sea, el primer cristianismo. Una cosa muy importante, hablando de ubicación, porque acá ustedes ven fechas, imágenes, pero no están viendo geografía, cosa que sí veíamos en los griegos y en los romanos y los chicos, jefes de trabajo prácticos, les machacaron la cabeza con los mapas. Por suerte, como buena noticia para ustedes, en este trabajo práctico que es muy cortito, de estas dos culturas, no hablamos de ciudad. No hablamos de ciudad no porque no existiera, porque de hecho esto está en algún lugar. No hablamos de ciudad porque hay distintas adaptaciones a las ciudades existentes. De hecho, el centro del paleocristiano, como cultura, se da en Roma, fundamentalmente. O sea que en vez de una geografía, ocupan algunos puntos. El centro de la estructura bizantina se da en Bizancio, en Constantinopla, que actualmente es Estambul. Entonces no vamos a hablar de una distinción entre el Imperio Romano de Oriente y Occidente enseguida nomás. Pero cuando nosotros hablemos en la lámina de lo que es la ubicación, es esto. A partir de esa división del Imperio Romano, se empiezan a dar todo lo que significa el bizantino por un lado, el paleocristiano por el otro. El paleocristiano va a continuar luego como arquitectura cristiana bajo el nombre de románico y luego eso continúa bajo el nombre de gótico, pero son como dos, mejor dicho, son tres momentos arquitectónicos que nosotros los vemos separados. Me gustó esa frase de Marguerite Yourcenar, que en realidad se los traje porque es una escritora increíble y además está subido, creo yo, sí, estoy casi seguro que subí un PDF del libro, de la Memoria de Adriano, donde ella habla muy seriamente de todo esto. Eso está subido, así que si alguien quiere leer lo que significó el Imperio Romano, inclusive como antecedente de ciertas políticas actuales, lean a Marguerite Yourcenar. Y además el libro está traducido al español por Julio Cortázar, o sea, por un argentino. Espero que sepan quién es Julio Cortázar. Y está buena la frase, porque todo este tole-tole de cuestiones religiosas, en donde al principio los cristianos son perseguidos, después son aceptados y después son la única religión del imperio, hace a esta frase genial de ella, donde dice los dioses no estaban ya y Cristo no estaba todavía. Es decir, un gris en las creencias de la media del imperio romano que hizo toda esta cuestión de diferencias, de divisiones, etcétera, etcétera. Todo esto que tenemos aquí, por supuesto, es el Imperio Romano, ¿no? Porque arriba está haciendo referencia a lo que es el Imperio Romano. ¿Qué es lo que ocurre? Algo que ustedes ya saben. Se vino la barbarie, de ahí vienen las invasiones bárbaras, y fíjense el movimiento de invasiones de los pueblos bárbaros que estaban al norte de Europa y que venían del este, cómo van ocupando distintas regiones cuando cae el imperio en la parte, sobre todo, de Europa, ¿no? Acá Alarico, cómo toma Roma, definitivamente, ¿en qué año? En el 476, que lo estuvimos viendo recién. Y así queda dividido lo que nosotros conocemos como Imperio Romano de Occidente, que sería el rojo, aun cuando el norte de África lo consideramos de la misma manera, y el Imperio Romano de Oriente, que es toda la zona este europea. Todavía los europeos al este le siguen llamando este. O sea, todavía los europeos a lo que es Croacia, Eslovenia y todos los países que están hacia ese sector europeo los llaman países del este, incluido Grecia. Y casi como que los menosprecian, ¿no? O sea, no es lo mismo un europeo del este que un europeo central. Eso viene de aquella división en el año 395. En el año 395, pumba, se produce eso. Y así, los emperadores que estaban en territorios del Bizantino conforman, sí, una geografía que ustedes tienen acá,
que tiene que ver con la expansión o la extensión, en este caso, de distintos emperadores, sobre todo, como verán, en Oriente. ¿Por qué? Porque en Occidente, como les dije, los temas que hacen a la arquitectura del 4 al 6 están resumidos en Roma, en Rávena y en algunas otras. Ya no es una extensión. Ya la influencia del paleocristiano no llega a la influencia que tenía casualmente el Imperio Romano. Nos vamos a empezar a despegar del Imperio Romano, vamos a empezar a hablar particularmente del paleocristiano y después del... Me gusta esta frase de Gombrich, ustedes saben, ya conocerán que soy medio fanaticón de Gombrich, porque él dice que la primer parte del cristianismo, hay un momento, chicos, que el cristianismo se ve solo, ¿eh? Cae Roma, caen los poderes imperiales de Roma en Europa y agárrate con los bárbaros. Y esa primer parte del cristianismo es durísima. Y tienen que salir a evangelizar, o sea, tienen que salir a ver cómo recuperar territorios. Entonces dice, mientras el paleocristiano evangeliza, el románico, que es un periodo que vamos a ver después, milita, porque tiene una actitud, yo les diría, militar. Y eso se refleja en la arquitectura. Militar en tanto las cosas son así y no de otra manera. Además aparecen las órdenes y todo lo demás. Y el gótico, al final de toda esta historia, triunfa. Entonces es un periodo impresionante donde se ve el triunfo de la iglesia y lo vamos a ver en la arquitectura, por supuesto. Por suerte todo esto queda grabado y ustedes después lo pueden repasar un poquito si voy muy rápido. Imágenes que tienen que ver con lo que nosotros vamos a ver hoy. Esta y esta. Esta de abajo debería serles más o menos conocida, es el mercado, que nosotros habíamos hablado, que en Roma existía una tipología que era de mercado, pero simplemente lo pongo ahí para que ustedes adviertan que toda respuesta de la arquitectura paleocristiana en este caso y bizantina en esta, tiene un antecedente. Y dijimos, fíjense, esta es una imagen paleocristiana, esta es una imagen de la arquitectura que vamos a ver enseguida, tranquila, una arquitectura sin estridencias, una arquitectura cuyo cliente ya no es el emperador, sino la iglesia. Y en el bizantino vamos a ver una arquitectura súper importante, porque si bien es cristiana, en Oriente seguimos teniendo un emperador, y entonces las iglesias son tremendas, no son tranquilas como en Europa, sino que tienen toda esta cuestión arraigada al Imperio Romano. Posteriormente, como les decía recién, si el paleocristiano evangeliza, el románico milita, el gótico triunfa. Eso lo vamos a ver después, por supuesto. Nos quedamos entonces con las imágenes que tienen que ver, y ya entramos en tema, con el paleocristiano. Primera imagen, recordar que los cristianos, el nacimiento de Cristo, hasta el edicto de Milán, y posteriormente la división del imperio, son perseguidos. En esta suerte de arquitectura que se emparentan con las catacumbas, o sea, en lugares cerrados donde el imperio no los ve, ya expliqué por qué, porque el emperador se creía Dios y hay una nueva, en ese momento, religión que empieza a hacer mucho ruido en el imperio. Como los primeros cristianos empiezan con una nueva filosofía religiosa o una nueva religión que es el cristianismo, definitivamente necesitan espacios grandes para albergar a los fieles. Esto es una novedad. Digo, ustedes se acuerdan que en las culturas clásicas la gente quedaba afuera, en un altar afuera, eran pocos los que entraban al templo, y entonces el rito religioso era más esotérico que exotérico, ¿no es cierto? O sea, se manifestaba más hacia adentro en cada una de las personas que hacia afuera. Acá, ahora no, ahora en el paleocristiano del 4 al 6 voy a necesitar un edificio que albergue a la cantidad de cristianos que empiezan a tener vigencia en ese momento. Y entonces, mirando alrededor, se dan cuenta, ahí me están llegando mensajes que no se pueden meter ninguno de los
se dan cuenta que la tipología que más se acerca a esa necesidad es la basílica. Y entonces, en el paleocristiano vamos a estudiar nada más que la basílica paleocristiana. Pero ustedes me dirán, y ya saben, che, Juan, pero ya vimos una basílica en Roma. Sí, pero sí. Por eso les hice hincapié en que la basílica romana tenía una función determinada que era una función civil administrativa. Ahora vamos a ver la basílica cristiana tal cual su función religiosa y que llega hasta hoy. Generalmente uno tiene internalizado que cuando dice la basílica de Luján, la basílica del pueblo donde usted esté, la basílica de la ciudad de tal cosa, el término basílica tiene implícito una cuestión de función religiosa para nosotros. Pero tenemos que saber que esa basílica viene de esta otra. Viene de la basílica, la que tiene el izquierda, la basílica romana. Entonces acá hay como una comparación. Olvídense de esta. Ya la estudiaron. Ya hicieron el práctico de esto. Y cuando hablaron de la función de esto, estuvieron hablando de una función relativa a lo civil. Y estuvieron hablando de una estructura muy importante, cosa que la otra basílica no tiene. Ya vamos a ver. Estos dos templitos romanos se los puse para que ustedes vean que si los cristianos tenían que apelar a la tipología arquitectónica, acá no cabe nadie. Tenían que pasar como si fueran con COVID, digamos. ¿Sí? De a dos o tres tenían que pasar al templo, digamos, no tiene sentido. Por eso el cristianismo primitivo o paleocristiano adopta la basílica, que es esta muchacha que tenemos acá. Y que vamos a empezar a analizar después de esta foto. Pensé que venía otra. ¿Qué son estas fotos? Dos basílicas. Ahora, son dos basílicas que sufrieron la transformación religiosa siendo romanas. ¿Cómo es esto? Sí, es así. Estas basílicas que ustedes están viendo son basílicas romanas de la época del Imperio Romano. Por eso fíjense las bóvedas de arista, por eso fíjense la magnitud que tienen y todo demás. ¿Qué pasó? Que en Roma algunas de las basílicas civiles romanas pasaron a ser religiosas. ¿Cuándo? Y en ese momento tan complicado de la fechita donde el imperio empieza a ser cristiano. Pero vamos a lo nuestro. Nosotros vamos a estudiar la basílica, lamentablemente, una sola cosa vamos a ver. Ya lo he dicho 1000 veces, tiene que ver con una justeza en el programa. Vamos a estudiar la basílica paleocristiana. Y de la basílica paleocristiana, que hay muchas, yo les traje dos ejemplos, porque son los ejemplos típicos, casi se repiten de la misma forma. Una es San Pedro en el paleocristiano y la otra es San Pablo extramuro. Ojo acá, ojo al piojo, ojo con este San Pedro que se da en Roma. Este es el San Pedro que existía en el siglo V. No es el San Pedro donde sale el Papa todos los domingos, que también se llama San Pedro, que está en el Vaticano, que está en el mismo lugar donde estuvo esta, pero no tiene nada que ver. Se lo van a estudiar en el barro. De cualquier manera, cualquiera de las dos basílicas nos sirven fundamentalmente para explicar el tema de la función. ¿Por qué la función es importante en el paleocristiano? Porque hay una correspondencia muy directa entre lo que el hombre estaba pensando y quería realizar con la religión y la estructura de estas basílicas que va conformando esa intención que la iglesia tenía de evangelizar. ¿Cómo es esto? Es así. Apareció una flechita donde hay un camino desde el exterior, pasando por un atrio que va a la nave, que llega a la bema y que llega al altar, que es el camino que necesariamente debe hacer el hombre para encontrarse con Dios. Ahora empiezan a surgir en el paleocristiano cuestiones que tienen que ver con la simbología. Es simbólica la presencia de la basílica. Y además hay como tres momentos, ¿no es cierto?, que aparecieron también después de que di clic. Una primer parte de la basílica destinada nada más que a los presbíteros, curas, al clero,
otra parte destinada a todo aquel que quería ingresar como cristiano y católico a la basílica, y el primer lugar, el primer recinto que tenía que ver con aquellos que todavía no habían sido bautizados. Entonces, hay ahí un camino de cosas que vamos a tener en cuenta y que por ahí se les dijo a ustedes que tuvieran a mano si podían imprimir esto, que por supuesto ya está subido al aula virtual. Si no lo han impreso, no se hagan drama, lo vamos a ver ahora después en el trabajo práctico, juntos. Pero esto tiene que quedar muy claro, porque no quiero una definición que siempre me arrepiento de decir, pero la termino diciendo, y ustedes no van a hacer la excepción, pero se los voy a decir al final. Ese camino funcional llega al altar. El altar es la representación de la tumba de San Pedro. Sobre el altar se jura lo que se dice a nivel de misa sobre la palabra del Señor en ese momento, que tiene un peso extraordinario. Pongámonos en situación, como digo siempre, el cristianismo de aquella época no es el cristianismo que podemos llegar a ejercer aquellos que nos podemos decir cristianos. O quizás muchos de los que me están viendo que promulguen o no la fe. Saquemos eso. Lo estudiamos desde otro lugar. El altar es el punto referencial donde está lo más importante, porque ahí se jura sobre la tumba de San Pedro, sobre la representación de la tumba de San Pedro. Después hay otro espacio que se llama bema. No se llama crucero todavía. Es una patita que sobresale ahí arriba que se llama bema. ¿Por qué se agranda ahí un poco? Porque ahí están todos los curas, ahí están los presbíteros, ahí están los coros. O sea, coro a nivel de aquellos que cantaban la misa, ¿no? Después va a aparecer como más fuerte ese coro más adelante. Bema, entonces, lugar donde se encontraban, van tomando nota, lugar donde se encontraban todos aquellos personas que estaban involucradas con la iglesia. Presbíteros, curas, monaguillos, etc. Después viene un cuerpo importante que son las naves. La nave central, destinada, a partir del cristianismo, queda abolido todo lo que tenga que ver con la esclavitud. Eso es un mérito de la iglesia. O sea, a partir de la aparición de la iglesia, desaparece la esclavitud. Teóricamente. Digo teóricamente porque durante muchos siglos posteriormente hubo una clase social muy oprimida que se llamaron siervos de la gleba quiere decir tierra, bueno, los siervos de cada uno de los terrenos de un señor que se llama latifundista. Bueno, me fui al diablo, pero no importa. Las personas importantes están ahí, en esa nave central. Y esto de que ya la esclavitud no existe, hace que cualquier persona, cualquiera, pudiese escuchar la palabra del Señor. Leer no, porque nadie sabía leer, pero sí escuchar. Y entonces, el común de la gente, en la nave central se ubicaba la gente más importante, aquellos que tenían que ver seguramente con cierta nobleza de la época o monarquías de la época, y después un detalle que a ustedes les encanta decir, a la derecha los hombres, a la izquierda las mujeres, porque a ver, la diferenciación del género, ni hablar que en esta época estaba muy marcada y muy planteada. Pero lo cierto es que se llaman naves centrales y naves laterales. En la antesala hay un pórtico que se llama nártex. En el nártex estaban, con toda esa otra galería que va dando vuelta, todos los catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Aquellos que están recibiendo la doctrina cristiana, están recibiendo la enseñanza, primero para ser bautizados y segundo para poder llegar, si ellos quieren, sí. ¿Cómo se llamaban? Catecúmenos. Catecúmenos. Y son, la catequesis viene de ahí, ¿no? Hacen bien en preguntar, ¿no? No se preocupen por eso. Pero les decía,
Ahí se encuentra toda esta gente que todavía no puede ingresar. ¿Quiénes ingresan a la nueva basílica? Los que ya estaban bautizados. ¿Y dónde se bautizaban? En una pila bautismal. La pila bautismal es un piletón, en principio, después se transforma, pero estamos hablando de policristiano, chicos. Es una piletita donde casi como un baño de inmersión bautizaban a la gente. Es un rito que hasta el día de hoy sigue teniendo significado. Probablemente alguno de ustedes ya haya sido padrinos del hijo de algún hermano mayor o de un amigo, ¿no? Y hay que ir a la iglesia y lo untan con el agua, bueno, todo eso viene de acá. Ahora, recién una vez bautizados y hecho esa catequesis, te permite ingresar a... ¿Dónde está la pila bautismal? En un atrio. El atrio es un patio, simplemente. Un gran patio que alberga a una multitud que todavía no puede ingresar a la iglesia. Entonces, el cura que daba la iglesia, imagínense ustedes, sin micrófono y sin mensaje de WhatsApp, porque en el siglo V no había WhatsApp, dicen. Bueno, el cura estaba allá en el altar, arriba de una escalera, o sea, la bema está sobreelevada para que el cura pueda dar la misa de tal manera que escuchen todos, inclusive los que están en el atrio. Tremendo. De cualquier manera, las misas se daban al principio de espalda, toda una serie de cuestiones que hacen a lo que después es la respuesta de la arquitectura, ¿no? De hecho, la representación del pan sagrado en la hostia era un plato así para que todo el mundo lo pudiera ver de lejos. Eso hasta hace poco ocurría, ¿no? Pero bueno, todo esto hacia lo funcional, y es un camino. Y vamos por el pórtico, entramos al atrio, nos pegamos una ducha, una inmersión en la pila bautismal, vamos al norte, entramos a la nave principal, los hombres de un lado, las mujeres del otro, la vemos donde está los curas y el altar. Tucu, 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 tucu. No digan esto en los exámenes, no digan esto en los prácticos, que les sirva de regla mnemotécnica, nada más. Para mí las basílicas son como unas máquinas de hacer cristianos. Simbólicamente van generando distintos estadios de las personas para llegar a Dios. Aparece aquí un arco, fíjense, esto para unirlo, aparece un arco ahí, adentro, en la basílica. Este es un espacio interior de esta basílica. Ese es un arco que emula los arcos de triunfo romanos. Fíjense cómo toman tradiciones paganas, o sea que el que pasa por el arco, así como lo hacía el emperador, verdaderamente es un triunfo para llegar a la cristiandad. Y entonces eso significan en las basílicas estos lugares, este arco, que diferencia la nave principal con la bema y el altar en el ábside al fondo, casualmente como un triunfo. Y la decoración se encontraba generalmente en ese lugar y no en otro. Pucha que hablamos de la función. Tiene que quedar clara, porque ese hecho funcional hizo que los cristianos después adoptaran otras actitudes en el románico y en el gótico. Desde el punto de vista formal y el lenguaje, tranqui. Son tranquilas, el lenguaje es austero, quiere decir que no está ayornado por fuera para mostrar nada, al contrario, yo les hablé de simbolismo. Es más importante el interior que el exterior. Entonces, en general, las basílicas tienen mucho ornamento en el interior, vale, cristiano, y mucho ornamento en el interior y poco en el exterior. Esta es la reconstrucción de la Basílica de San Pablo Extramuros. ¿Qué tiene de bueno esto? Que formalmente se distingue la función. Si yo lo veo esto, digo, acá está el atrio, pumba. Acá en el medio advierto a la pila bautismal. Este es el nártex. Esta es la nave principal. Estas son las laterales, atrás el bema. No alcanzo a ver el ábside, pero pum, una cosa refleja la otra. De esta forma. Nosotros ponemos el punto en lo funcional. Y si hablamos de estructura, otra vez, tranqui. ¿Por qué tranqui?
Yo me imagino los pobres constructores de las basílicas paleocristianas. Fíjense, este es un corte, parece un quincho, ¿no es cierto? Digo, es austero, es simple. Volvemos a un sistema trilítico, si se quiere, donde los dos muros soportan el peso de la cableada de madera, o sea, dos elementos soportan otro y estamos dando el pórtico, ¿no? ¿Por qué es tranquilo? Y bueno, porque el cliente no es más el emperador. Primero, por eso. ¿Quién es el cliente ahora? El cliente es una religión cristiana que está promoviendo ciertas igualdades sociales. Segundo, por eso digo, me da pena ponerme en el lugar de estos constructores. Todo el conocimiento que fuese por fuera del conocimiento de la iglesia, el conocimiento religioso, no era bien visto. O sea que todos los avances científicos, todos los avances técnicos, todos los avances que estuvieran ciertamente en contra de lo que la iglesia decía, eran vedados, es decir, no estaban en cualquier lugar. Por eso suele denominarse la iglesia como, y a la Edad Media, como un periodo de oscurantismo, cosa que yo no estoy de acuerdo. Si quieren después les explico por qué. Oscurantismo, porque tratan de oscurecer y que la única verdad sea la religiosa y el resto de las verdades no existe. Estos tipos que estaban, en este caso, San Pablo Extramuro está muy cerca del Panteón, si se quiere. El Panteón existía. Y los tipos veían eso, y yo me imagino que deben haber querido hacer algo. De hecho, algunos ensayos hay, algunos arquitos de medio punto hay, pero no sabían cómo. Primero, porque no interesaba hacer semejante obra, y segundo, porque no había el conocimiento técnico. No se olviden ustedes que Roma quedó saqueada por todos los pueblos bárbaros, entonces todo el conocimiento de la arquitectura clásica, que ya venía de los griegos, y que tomaron los romanos, quedó prácticamente desaparecido. Entonces, estructura simple, techito de madera, muro de piedra, columnas como pueden. Algunas veces tomaban algunas columnas y armaban como un collage dentro de las basílicas. No eran como muy pobres. Tiene una escala importante, claro que tiene una escala importante. Fíjense el tamaño que tiene. Esto cuando tiene dos naves laterales de cada lado. Puede tener una sola. O pueden tener dos, como en este caso. O sea que la estructura hay poco para decir. Materiales de piedra, techos de madera, muros portantes, si se quieren, sobre esas columnas. Los muros podían ser de ladrillos, podían ser de adobe, podían ser de piedra, todo dependía de la región. Total, igual, desaparecieron estas basílicas paleocristianas. No tenemos muchos datos, sí tenemos la reconstrucción de esta, de San Pablo Extramuros, que a lo largo de la historia, fíjense, ahí le paso un par de imágenes que son lindas para recrear y ponerse en lugar, ¿no? Piso de tierra, en este caso. Allá al fondo el ábside, donde está el altar, este es el camino, las naves laterales. Miren la importancia que tiene la nave principal. San Pablo tuvo severos problemas, pero no en las guerras del siglo XX, ni en la primera ni en la segunda, sino en una guerra anterior que se dio en el siglo XIX. Son grabados posteriores, o mejor dicho, pinturas de la época. Porque antes de la fotografía y el daguerrotipo, lo único que había para atestiguar era la pintura de cómo quedaron estas basílicas paleocristianas. Después se reconstruyó y ¡pumba! Miren lo que es esto. Se hizo nuevamente la basílica, que ahora es museo, y vos podés ir, la podés visitar, como eran en aquel momento. Pero no es que quedaron así desde aquel momento, ¿no? Nave principal, arco de triunfo, al fondo del ábside, donde está el altar. Si estamos adentro es porque somos católicos y bautizados, si no nos quedamos afuera. Todo este máquina de hacer cristiano siempre está presente en cualquier imagen que nosotros veamos de las antiguas basílicas paleocristianas. Esta tiene una nave lateral a cada una de las naves principales. Ustedes vean que, a ver, la escala es importante. Se me preguntará, profe, estoy viendo ahí un capitel corintio. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque esto está muy asociado a casualmente lo que ocurría en la parte del imperio romano, cuando estas grandes
basílicas se hicieron con materiales nobles y viendo lo que ocurría en el Imperio Romano. Pero no tienen techos abovedados, por ejemplo. Fíjense, todo ese techo que se ve es un casetonado de madera, hermoso, pero estructuralmente no es nada, eso es un cerramiento, un cielo raso. Por arriba se tendrían que ver las tijeras de madera, ¿no? Y bueno, esto es un poco para linkear la portada de esta clase. En tanto, lo que yo les decía es más importante el interior que el exterior, y entonces las imágenes más importantes están en el ábside, en el arco, en la zona que está cerca de donde el cura da la misa, ¿no? Esto es posterior, esto se llama baldacchino. Miren los casetones, qué bonitos, allá arriba. La foto me gusta mucho, porque además me acuerda cuando la tomé. Está bueno. Y oscuras son en general, ¿eh? Esa lucecita que ustedes ven ahí, había que poner una monedita en euro y te prendían la luz 20 segundos. Entonces vos pones la moneda, te prende la luz, sacás la foto y después queda todo medio oscurón. Por eso se ve así, no vayan a creer que la iluminación es esa. Rápido, nada más que para contarles, no solamente en el paleocristiano hay la tipología basilical, sino que en el paleocristiano hay tipologías circulares que no tenemos tiempo de ver. Las tipologías circulares tenían que ver también con lo religioso, con lo cristiano. Las tipologías circulares terminaron siendo bautisterios, donde se bautizaban, martirias, donde se enterraban a los mártires, y mausoleos, que de ahí viene la palabra mausoleo, que es una tumba. O sea, no llegaban a ser iglesias, salvo esta que se las traje porque sí quedó incólume, me salió el término, sí quedó paradita desde el siglo, esto es Santa Constanza, ¿eh? Y es una iglesia en este caso, pero fue un mausoleo. ¿Qué es un mausoleo? Un lugar para enterrar a alguien, o por lo menos para que el sarcófago esté presente ahí. Es el mausoleo de Santa Constanza, que fue la hija de Constantino. El mausoleo de las dos mentiras. ¿Por qué? Porque no se llamaba Constanza, se llamaba Constantina, y acá entre nosotros parece que no era muy santa, pero no vamos a entrar en chusmería. Es el corte de una cúpula. Profe, tiene cúpula, sí, pero chiquitusa. Es una cúpula que descarga el peso sobre elementos puntuales, no como nosotros vimos de aquel monstruo del Panteón, donde teníamos 43 metros y qué sé yo cuánto de altura, lo mismo, y muros de 7 metros para soportar las cargas. O sea, está presente la cúpula, pero está presente la cúpula desde otro lugar, desde otra forma de descargar los pesos, ¿no? Bueno, el mausoleo, rápido, una visita para que ustedes lo vean, es muy bonito. Esto es una pieza, es una joya histórica, chicos, ¿eh? Nadie sabe de la existencia de esto, no hay ni un turista que vaya a verlo. Nadie. ¿Por qué? Y bueno, porque no importa tanto, pero es del siglo VI. Fíjense, la argamasa romana, fíjense los opus de los ladrillos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando uno ingresa se encuentra con lo que ya vieron, estas bóvedas anulares que vienen de aquella capacidad que tenían los romanos de hacer bóvedas. Así que aquí aparecen, esto para que también manejemos las transiciones, ¿no es cierto? Nada es tan riguroso. Hay algunos ejemplos paleocristianos que tienen ciertas resoluciones técnicas, chicas, pero ciertas resoluciones técnicas. Y de un espacio exquisito, con una serie de particularidades de estos pares de columnas que van hacia el centro, y entonces nosotros podemos decir que la basílica paleocristiana es un espacio direccionado, ¿no? Y que la tipología circular paleocristiana es centrípeta, porque todo marca el centro. Nada, eso se lo digo, para que lo sepa. Algunas imágenes que a mí me gustan, para llegar al otro tema que es el bizantino, que este es mucho más corto y lo vamos a hacer como más rápidamente.
Junto, como les decía, al paleocristiano, tenemos el otro tema, Oriente, tenemos el otro tema, cristiano, pero tenemos el otro tema con el emperador como jefe. Por eso la arquitectura del bizantino es tan distinta de la paleocristiana, en tanto su lenguaje y su espacio. No así la función es igual, ya la van a ver. Pero estamos en otro territorio con influencia oriental, con un capo que es el emperador, y a propósito de eso, con el dominio y el manejo espacial que está muy concentrado en ciertas cuestiones que tienen que ver con casualmente el espacio interior de cada una de estas, también llamadas basílicas o iglesias bizantinas. Esto ya lo vimos, tiene que ver con la división del Imperio Romano. En este caso, el Imperio Bizantino tuvo un gran emperador que se llamó Justiniano, y esta es la extensión que logró Justiniano dentro de su imperio, cuyo centro, digamos, está ahí, ¿no? Constantinopla, lo que actualmente es Estambul. O sea que esta situación maneja geopolíticamente y estratégicamente, ni hablar, todo el mundo en ese momento. ¿Y quién estaba ahí? El emperador. Acá en Europa se las estaban arreglando como podían, ¿eh? Entonces el bizantino va también del 4, pero el imperio bizantino va hasta el siglo XV. Eso sí, nosotros estudiamos solamente la parte cristiana del imperio bizantino, que va más o menos por acá, le debería haber puesto la fechita, siglo VIII, porque en el 711, si mal no recuerdo, el Islam se hace cargo de la religión del Imperio Romano. La primera parte del Imperio Romano de Oriente es cristiana, la segunda parte no lo es. No les quiero hacer lío. Si ustedes dicen que el Imperio Bizantino va del 4 al 15, está bien, está bien. Sí tienen que saber que la primera parte es cristiana y la otra no. La otra no. Complejo el sistema constructivo, por lo tanto, diversidad en tipologías, siendo que vemos, como habrán visto, solamente la tipología religiosa. Acá no vamos a ver otra cosa que no sea tipología religiosa. Obvio, si el cristianismo y la religión es lo más importante también es la tipología religiosa. Acá hay como distintas formas. ¿Está la centralizada? Sí, está la centralizada. Está en una planta en cruz griega. Hay planteos basilicales también en Oriente, en el bizantino, y está la mixtura entre estos planteos. Acá mi querida hija me trae un café porque es una diosa total. Discúlpenla. Decía, en el bizantino, dentro de ese planteo basilical, aparece una cuestión centralizada, estructuralmente muy complicada de entender. Y Santa Sofía, que es el caso que nosotros vamos a estudiar, que es esto que está acá, cumple con eso. Fíjense, si ustedes hacen una abstracción, todo esto, este rectángulo, es una planta basilical. A ver, me adelanto, no me importa. Pórtico, atrio, pila bautismal, nártex, nave principal, naves laterales, no tiene bema, ya les explico por qué, ábside con altar. Es una planta basilical, funcionalmente hablando, pero le encajan, qué feo decir encajan, pero le anexan una centralidad espacial muy fuerte, muy importante. ¿Por qué? Porque acá sí, el emperador nuevamente es el cliente, o sigue siendo el cliente. Y entonces las primeras iglesias, mamma mía, eran iglesias extraordinariamente fastuosas, porque estaban pedidas por el emperador, en este caso por Justiniano, en el 513, si mal no recuerdo, 500 y pico. Ustedes me van a disculpar, yo voy a ir tomando el cafecito. ¿Qué tenemos acá? Dos cosas importantísimas. El código de color es el mismo para que ustedes puedan comparar. Pero son las mismas partes, chicos. A ver, ¿vamos con la máquina de hacer cristiano? Atrio, pila bautismal, nártex, nave principal, naves laterales y altar. Altar, representación
representación de la tumba de San Pedro, nave central, donde se encuentra, ¿quién se puede encontrar? Es una pregunta, a ver si alguien me está siguiendo, y si no, no importa. ¿Quiénes creen ustedes que está acá? Ahí. El emperador. El emperador. Sí, Pero muy bien, muchas gracias por estar despierto. Sí, señor, si yo me voy a hacer una iglesia por pedido del emperador, que atenti, el emperador tranza. El emperador dice, bueno, está bien, sí, dale, vamos con el cristianismo, pero yo soy papa, canté. Y ahí se promueve esto que significa césaropapismo. Césaropapismo es propio del Imperio Bizantino, donde una sola persona es César, que es un título político que viene del Imperio Romano, y es papa. Entonces el césaropapismo está presente. ¿Y quién va a estar ahí abajo? ¿La gente importante? No, el emperador está ahí. El emperador. Los otros, que se pongan al costadito. Abajo los hombres, arriba las mujeres. En este caso, en vez de la derecha y la izquierda, es uno de cada uno de los lados, es uno en cada uno de los pisos. Porque ya lo vamos a ver. Entonces, acá en el medio, ya dijimos el emperador, ¿qué aparece nuevo? Esto de que les acabo de decir recién, tiene una tribuna, que es el nivel superior. Inmenso, enorme, espectacular. Como si fuera una obra imperial. ¿Se acuerdan que vimos las tipologías imperiales romanas que eran exacerbadas? Esta entra dentro de eso. Lo que pasa es que es cristiana, lo que pasa es que es una iglesia. Esa es la novedad. Caminito, amigo, es siempre el mismo. Es, para no decir la máquina de ser cristiano, es la sucesión de la continuidad en el conocimiento del hombre para llegar a Dios. Esa está más coqueta. Pero es así, es lo mismo. O sea que cuando ustedes comparen funcionalmente, pucha, es lo mismo. Acá está la planta. Voy a explicar rápidamente, no tenemos tanto tiempo. ¿Qué es este lío de cosas, profe, que hay acá adentro? ¿Cómo que qué pasó? Pasó que esa cúpula que tiene Santa Sofía no descansa ni en un muro continuo como el Panteón, ni en columnas como Santa Constanza que vimos recién. ¿Estamos bien hasta acá? O sea, nosotros vimos que la descarga de la cúpula puede ser continuamente en un muro o puntualmente en columnas. Acá no. El recurso que utilizan, y esto es novedoso, y esto es bizantino, y Santa Sofía lo tiene, es este casquete triangular semiesférico que se llama pechina. La pechina es un recurso, que ya lo vamos a ver, quédense tranquilos, es un recurso tecnológico que deriva el peso de la cúpula hacia 4 puntos muy importantes, que ya ni siquiera se llaman pilastras, se llaman machones. Porque acá entra una vivienda, chicos, más o menos. Una vivienda chica, un departamento de Nueva Córdoba entra acá. Entonces, la pechina lo que hace es derivar el peso de la cúpula de sección circular a un cuadrado en planta, a un cuadrado ficticio en planta. ¿Por qué? Porque estoy necesitando el camino. Estoy necesitando que esto, nada lo interrumpa. Si yo lo trabajo como el Panteón, olvídate, acá es toda una cuestión continua. Si yo lo trabajo como Santa Constanza, también olvídate. Estos son todos pares de columnas que no me van a dejar ver. Entonces, tecnológicamente, con que ustedes sepan que el recurso de la pechina es valioso, porque además después aparece como un recurso de lenguaje, está bien. No nos vamos a meter con toda la otra complejidad estructural. Sí les voy a decir que esa cúpula descansa en otras semicúpulas para llegar a las exedras, que son unas cúpulas más chiquititas, que son todas transparentes y que hacen este perfil gráfico que tienen acá. Esto es la famosa gradiente espacial bizantina, donde yo voy pasando de la exedra a la semicúpula, a la cúpula, a la semicúpula, a la otra exedra,
al altar. Mamita querida. Acá hay una maqueta que hizo un alumno, esto es de verdad que lo hizo un alumno. Donde tenemos la semicúpula, la cúpula. Bueno, ¿qué permite esto? El peso de la cúpula se reparte para todos lados. Eso se los dijo Mane, creo, en algún momento, yo se los debo haber dicho también. En el sentido, ponele, de las X, se absorbe con este sistema de cúpulas, semicúpulas, etc. Y en el otro sentido, se absorbe con un sistema de contrafuertes y arbotantes internos, dos palabritas nuevas que lo vamos a ver en románico. Si no se acuerdan acá no importa, pero quiere decir que se vinculan estas grandes columnas con columnas exteriores, que sí la vamos a ver, a través de unas vigas internas. Definitivamente, ¿qué quiere decir esto? Que la caja muraria desaparece y ahí podés poner tanta ventana se te dé la regalada gana. Estaba buscando café. Bien, ¿a qué voy con esto? A que es complejo el bizantino, mucho más complejo formal, mucho más rico espacialmente, más rico el lenguaje. El exterior, como ustedes verán, sigue siendo sobrio, tranquilo, tiene ese concepto cristiano, pero adentro, mamá mía, ¿no es cierto? Esto sería una recreación de lo que debe ser, lo que debió ser en la época cristiana, ¿no? Cuando nosotros recortamos y pegamos una Santa Sofía que tenga estos minaretes, le estamos errando en el tiempo, porque en realidad estos minaretes aparecen cuando el Islam se hace cargo de esto que pasa a ser de iglesia a mezquita. Y que durante muchos siglos, no, muchos no, desde el siglo XVIII, más o menos XVIII, hasta el principio de año, fue museo. Y ahora volvió a ser mezquita. Así que los que tuvimos la suerte de entrar alegremente y sacar fotos a lo loco, bueno, ya no se puede. Les decía, la gran importancia que tiene el lenguaje, recuerden que no solamente es la expresión de la arquitectura de afuera, sino la que tenemos adentro. El lenguaje en tanto el ayornamiento de los muros con pequeños mosaicos, pequeños vidriecitos pintados con oro, de tipo pegatina, van conformando en paredes donde esa característica le da al espacio interior un lugar de recogimiento, un lugar sagrado. Esto es San Vital, ya enseguida les voy a mostrar otra. Esta es Santa Sofía, fíjense que si tienen los medallones del Corán, quiere decir que esto es posterior. Pero el lenguaje interior es muy importante, es un lenguaje dorado, es un lenguaje sublime, es un lenguaje que, yo le decía, es una gradiente espacial. Vos entras a Santa Sofía y se expande el espacio. También gracias a todo esto que ustedes ven acá. Y se los he traído a propósito, porque esta es una iglesia que está en Ravenna, o sea, en Italia. Pero ¿cómo, profe? ¿No estaba hablando de Santa Sofía, que está en Estambul, no sé qué? Sí. Ahí se da el imperio bizantino por excelencia. Pero Ravenna fue una ciudad de transición y de paso entre una cultura y la otra. No importa. Quedamos con que el bizantino está en Oriente. Pero les quise traer un caso que si ustedes van a Italia, y los que fueron seguro no lo vieron, que es este que tienen ahí. Y ahí se alcanza a ver toda la riqueza del lenguaje interior, no hace falta ni que hable, ¿no? Bien. Eso servirá como antecedente de otras arquitecturas que después se vienen, donde tienen un matiz bizantino, como puede ser en este caso San Marcos en Venecia, la Catedral de San Marcos en Venecia. Esa sí que la visita todo el mundo, pero es posterior, esto es posterior, tiene reminiscencias de lo que significó el bizantino. De hecho, por una cuestión comercial entre Venecia y el resto del mundo del otro lado. La pechina es esto que está acá. Este triángulo, que viéndolo así, casi desnucado para arriba,
lleva todos los pesos a estas columnas, y ahí, esta otra, por lo que el aro de la cúpula queda prácticamente colgada. ¡Oh, papá! La cantidad de veces que se les caían estas cúpulas. Profe, una pregunta. Diga, Ahí no usaban casetones, ¿usaban las ventanas para alivianar o cómo era? muy buena pregunta. A ver si tengo alguna otra imagen. Ahí está. Quizás acá te la pueda responder. Fíjate, no era una cuestión de liviandad. Vos sabés que el sistema constructivo, cuando te metas un poquito a ver el tema del práctico, son ánforas, prácticamente es como un sistema cerámico. Como los ladrillos cerámicos, lo que pasa es que hecha con ánforas, con potiches, con jarrones. Entonces, eso estaba recubierto después, no tenía todo el sistema del Imperio Romano, estaba recubierto con una suerte como de mortero parecido al argamasa. Pero fíjate acá, no sé quién me preguntó, ¿cómo es tu nombre? Decime tu nombre, por lo menos para saber con quién hablo. Yo, Sofía. Sofi, querida. Mirá, fíjate si se alcanza a ver un nervio ahí. ¿Qué quiere decir? Que eran nervadas estas columnas. Acuérdate que el Panteón tenía un hueco, el óculo arriba, en donde los nervios iban hasta ese aro, pero en realidad la estructura también era un aro. Este no, esta es una estructura de nervios que se une arriba y que deja entrar la luz, casualmente, por esas ventanas que están en la línea de imposta. Y acá se vuelve a ver la pechina. Ahí se vuelve a ver, por supuesto, la pechina que descargan esta columna, que descargan aquella otra columna, y por supuesto aquí atrás también. Es otro sistema constructivo, es un sistema constructivo distinto de lo que hemos visto. Ahora, ¿para qué están esas ventanas ahí? Para que el sol entre pleno, igual que el resto de las ventanas. ¿Se acuerdan que yo les decía? La caja muraria tiene un montón de ventanas. El sol entra pleno, choca contra esos muros revestidos de mosaicos dorados. Chicos, los mosaicos eran 3 centímetros por 3 centímetros, 2 centímetros por 2 centímetros, 1 pulgada, es decir, 2,5 centímetros. La luz choca y le da un ambiente que parece que tuviese movimiento, que parece que tuviese, y eso es lo que querían lograr, una carga religiosa muy importante. Eso lo vamos a ver también en el gótico. Lo linkeo nada más que para que después siempre comparamos el color y la luz entre el bizantino y el gótico, ¿no? Vamos a hacer una vueltita por Santa Sofía y terminamos. Ya esto es viejo, como les dije, porque ya no es más museo, esta era la entrada que te daban. Y acá estamos, en Estambul, en Constantinopla, allá se alcanza a ver Santa Sofía. Obviamente nos tendríamos que imaginar que esto no está. Acá están las ventanas de la Sofía, con la cúpula que termina ahí adentro. No es tan grande como la del Panteón, la cúpula, sin embargo, ya van a ver, es de una escala importante. Los machones de adentro se vinculan con estos contrafuertes afuera. Ahí tienen el sistema de semicúpula, que le van dando toda la estructura. Tranquilo por el exterior, tal cual los cristianos nos tienen acostumbrados. Atrás de esto está la mezquita azul, que también vale la pena, por supuesto, visitar, pero es posterior al siglo XI debe ser. Y acá la tenemos más cerquita. Saqué una foto como diciendo, no les voy a sacar a los minaretes, ¿no es cierto? Bueno, nada, un poco más de lo mismo. Fíjense esas vigas que vinculan esto con los machones que están adentro, se llaman arbotantes, o vigas, con que le digan vigas están bien, ¿no? Ahí las tenemos más cerca, como detalle, nos vamos acercando hasta que entramos al atrio. Acá estamos todos en el atrio. Y ahí vemos el nártex. Esto tiene 2 nártex, Santa Sofía, un exonarte y un intronártex. Es un nártex. A los efectos es lo mismo, pero toda la gente que estaba acá afuera, que se bautizaba en una pilita bautismal, que estaba ahí, se iba quedando refugiada adentro de este nártex, que es enorme. Creo que no traje foto, lamentablemente. Esto es enorme, ¿no? Y trabaja como unos contrafuertes muy grandes, donde por ahí entras. Y cuando entras, ves esto, que siempre se escapa a la percepción real que tiene uno cuando entra. Pechinas, miren las pechinas ahí, acá se nota bien el aro, miren el aro de la cúpula, no toca prácticamente los otros arcos formeros que van en el otro sentido.
parece que se cayera, parece que se va a caer. Hay toda una simbología de lo que significa el cielo y la tierra, bueno, todo un tema que no viene al caso hoy, pero que ustedes pueden leer, pueden buscar. Y yo he posteado algo de esto, creo que he posteado 2 veces el tema de Santa Sofía. Enorme. No se ven, me dirán, profe, ¿dónde están los mosaicos que me prometió? No, ¿sabes qué? No, porque los turcos, que se las traen también, fueron iconoclastas, quiere decir que borraron todas las imágenes cristianas. Esta cuestión de la grieta, chicos, no es ninguna novedad en la historia. Llegaron los turcos y dijeron, vamos a revocar todo, y revocaron todo. Y ahora están descubriendo, ven algunos angelitos por ahí, todo esto lo estaban descubriendo, ahora me doy cuenta que lo estaban descubriendo para volver a convertirla en mezquita. Pero ya vamos a ver algunos mosaiquitos, quédense tranquilos. Otras imágenes de Santa Sofía. Allá arriba se alcanza a ver la tribuna, a ver si tengo una foto mejor, sí, acá está. Esta es la base, allá se ve la cúpula, las pechinas, cómo van descargando. Eso que está ahí arriba es la tribuna. O sea, es un lugar donde vos cómodamente te apoyas, no creo que se pudieran apoyar, pero digo, tiene una baranda y vos de arriba podías ver la misa. Las mujeres, generalmente arriba. Sí, hay una pregunta. ¿O no? Bueno, ya estoy terminando de cualquier manera. Y acá está, más o menos, la dimensión que tiene esta obra. Miren la gente ahí. No sé si la alcanzan a ver. Estos puntitos que están ahí, gente. Bueno, de hecho, esto también. Parece que esto está lejos. Esto está en la tribuna superior. Y esta es la punta de la pechina que está cayendo en esto, que no es un machón. Se llama machón técnicamente. Pero actúa como columna, digo, los pesos de la cúpula, semicúpulas, arcos y todo lo demás, y los muros portantes van todos ahí. Y esto se vincula para afuera con unas vigas a los contrafuertes que les mostré cuando estábamos llegando, digamos, así a Santa Sofía. Miren la gente acá, pim, pim, pim. Bastante venida abajo, muy húmeda, pero, a ver, ¿cuánto tiene? 1500 años. 1500 años. Ahí está, paradita. Verdaderamente es emocionante entrar a Santa Sofía, sobre todo cuando uno la ha leído un poco antes, ¿no? Cúpula con las ventanas de la Sofi, ya le quedó, las ventanas de la Sofi, ¿no? Cúpula, pechina, columnota, semicúpula, exedras. Exedras, como verán, es también una semicúpula que se va apoyando sobre las otras, dándole estructura a cada una de estas cuestiones que tienen que ver con la gradiente espacial. Obvio, esta foto está tomada también de la tribuna del otro lado, ¿no? Acá uno intenta mostrar lo que significa esto, pero bueno. Acá al centro, dijimos, el emperador. Acá justo nos tocó entrar, menos mal que entramos, cuando estaban arreglando todas esas humedades que ustedes ven y todo demás. Así que estaba todo bajo un andamiaje. Acá hay algo de los mosaicos que les tenía prometido. Son puntitos, ya los vamos a ver enseguida con mayor claridad. Y en este caso, bueno, una foto de portada y de un posteo también. Para ver casualmente los mosaicos, porque pasamos por Santa Sofía, les dije la importancia que tiene, se llaman teselas. Si vamos propiamente al término, el término es tesela. Tesela es esa mayólica, ese mosaiquito, ese vidrio pintado de oro que se va poniendo. Esto es San Salvador de Cora, una iglesia muy chiquitita que está en Estambul, que yo sabía que tenía. Fuimos con Mane. Ahí está. Yo sabía que tenía esto. No habían podido contra esto. Ahí lo alcanzan a ver. Miren los puntitos de cada una de las teselas. Y estos azules también, ¿no? Todo esto es el revestimiento. Miren este, ni hablar. Tan particular, yo no sé, para volverse loco. No sé si ustedes en el jardín infante o primer grado hicieron la técnica del papel glacé, ese que se iba punteando, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, esto me da la sensación
de ser un trabajo similar. Y este está bueno porque, bueno, vemos la estructura de los opus de las cúpulas muy a la romana. Fíjense ahí lo que va quedando de los mosaicos que no se han caído. Y todas las estructuras que están ayudando, estos vientos, estas correas, para que la iglesia no se caiga. Esta también es una iglesia muy, muy... Ahí está. Está mal que yo me sorprenda, pero está bien que me sorprenda. Fíjense, los puntitos, piqui, piqui. Cada uno de ellos en todas las superficies. El interior bizantino. Bueno, finalmente, y con esto ya los dejamos 10 minutos y nos juntamos cada uno en su taller. Finalmente, vamos ahora al práctico. Yo pensé el práctico de la siguiente forma, y por supuesto está súper debatido con los profes de trabajo práctico. Lo que pasa es que hoy tuvimos dos bajas muy importantes por razones personales y de salud, cual es complicado, no sé, tuvo que nada por el estilo, pero tanto Mane como Vale no han podido asistir, así que yo me voy a hacer cargo del grupo de Vale, Santiago Ruiz se va a hacer cargo del grupo de Mane y el Guille de su grupo. Juan Pablo, Sí. perdón la interrupción, ahí justo me avisó Guille que va a llegar más tarde, así que capaz yo lo que hacía era unificar el de Mane y el de Guille juntos. ¿Querés que hagamos una cosa? Perdón los chicos, pero está bueno esto. Me acaban de avisar, por eso te Está digo, bien. Juan Pablo. No, que los chicos vuelvan a este link Bien. y hablamos del práctico vos y yo a todos. Perfecto. Sí, Bárbaro. dale. Muy bien. Bueno, ya se enteraron los chicos en crudo cómo va a ser el práctico. ¿Termino de decirles esto o no? No, no termino de decirles esto. Vamos a empezar dentro de 10 minutos, son y cuarto según mi reloj. Y 25 estamos acá nuevamente. ¿Les parece bien? Sí, ¿les parece bien? Genial, Si no les profe. ¿les parece bien? Están en el horno, digamos, ¿viste? Yo soy como el emperador, soy César Papista, tengo el poder y les tengo que decir eso, así que bueno, nada. Aceptamos, profe, aceptamos. Y feliz día del profe a todos los profes. Gracias, querido Alberto, gracias, muy amable. Nos vemos en 10 minutos entonces. El que se quiere quedar, se queda, no hay ningún problema. Pero acá, Dale, en nos este link, vemos. todos en este link. Bueno, Santi, sí, a mí me llegaron un montón de mensajes de muchos